Quería hablar un poco de China, pero antes de eso, en Rusia hay este problema también con el grupo Wagner, ¿no? Que es un grupo, como hemos explicado varias veces, un grupo de mercenarios que de ese señor Prigozhin, y que, digamos, ha lanzado también sus propias fuerzas, además llevando incluso presos, ¿cómo se llama? Presos comunes, ¿no? Aparentemente está avanzando con bastante éxito, pero parece que hubiera en estos momentos, bueno, en realidad desde el inicio, ¿no? Pero ahora parece que haya un momento de crisis en su relación con la cúpula militar de Rusia. Y eso ahora me imagino que es un problema muy grave. Incluso me parece que él podría estar perdiendo un poco la buena disposición del Kremlin. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, en primer lugar, ¿qué causa justa necesita protegerse a través de mercenarios, ¿no? Claro. Ahora, yo diría que también eran mercenarios los llamados contratistas privados de seguridad que Estados Unidos llevó a Irak, ¿no? Claro. Pero hablemos claro, estos son mercenarios, eso de contratistas privados de seguridad es un eufemismo. Pero nunca había visto un caso en el cual los mercenarios no solo reciban apoyo oficial, sino que se quejen de que el alto mando, uno, es incompetente y ellos tienen que lanzar las ofensivas en su lugar, y dos, no los ayuda lo suficiente, como si fueran parte de la estructura jerárquica del ejército regular ruso. Eso es muy llamativo. Putin admitió finalmente que están peleando de su lado, bueno, no habría cómo negarlo, ¿no? Claro. Porque la evidencia es clara, pero habló de voluntarios, reclutas y contratistas que están en el frente, ¿no? Sí. Y habría que decir, porque Putin dijo que uno de los objetivos de invadir Ucrania era desnazificar el país. Es cierto que en el Mar de Azov, específicamente en Mariupol, había el llamado Batallón Azov que tenían originalmente, y algunos de sus miembros probablemente seguían teniendo una afiliación fascista. Pero también hay fascistas del lado de Putin. Putin, cuando habla de desnazificar, no se refiere a la ideología, se refiere a los nazis cuando ocuparon la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se remite a la historia, no le preocupa que sean de extrema derecha. Claro. Porque el batallón, el grupo Wagner, tuvo como primer jefe militar cuando se fundó a Dmitry Utkin, que tiene tatuajes, bueno, no sé si sigue vivo, pero tenía tatuajes fascistas en el cuerpo, ¿no? Entonces un grupo... El nombre de Wagner se refiere nada menos que a Wagner, claro, que es un poco, ¿no?, el compositor favorito de Hitler, que además tenía convicciones antisemitas. Así es. Entonces, digamos, es un grupo... ¿Cuándo los estados usan este tipo de gente? Cuando quieren lo que llaman en inglés plausible deniability. Quieres cometer actos que puedan ser reñidos con el derecho internacional y en particular el derecho internacional humanitario, pero no quieres que los atribuyan a las fuerzas regulares, ¿no? Claro. Pero acá esto va mucho más allá de eso. Ahora, yo creo que el grupo Wagner está siguiendo una estrategia que puede ser suicida, porque reclutaba, parece que ya eso está bajando, pero reclutaba gente en prisión, ¿quieres que te condonemos la pena? Anda a pelear al frente. Así es. Y además los presos los mandaba en oleadas, en donde, según fuentes de inteligencia occidentales, podía morir hasta el 80%. Claro. Antes de que fuera un tercer grupo que atacara de manera más selectiva con base en la información obtenida en las primeras oleadas. Pero es tanta la gente que muere en esas oleadas del grupo Wagner que parece que ya no están encontrando reclutas como antes. Entiendo que se les ha prohibido. Algo lo escuché que el propio gobierno ruso o el propio Gerasimov se ha dicho que ya olvídense de estar reclutando presos. Además no está funcionando. Claro. O sea, Bakhmut se dice que es estratégica. Estratégica en este contexto es casi sinónimo de importante, pero Bakhmut es importante porque los dos bandos están sacrificando gran cantidad de efectivos y material bélico para prevalecer en Bakhmut. No es intrínsecamente importante, digamos. Tiene algún nivel de importancia como hub logístico, porque claro, ahí confluyen carreteras, ¿no? Así es. Pero visto en el contexto de la guerra en general no es fundamental, ¿no? Claro, claro. Pero el batallón Wagner decidió que este era el lugar donde iba a demostrar su eficacia, claro, y no lo ha hecho. Parece que su objetivo es tanto, digamos, la lucha de Ucrania como
política, él se quiere posicionar, este señor Prigozhin se quiere posicionar políticamente, aparentemente una lucha interna, o sea, parece una especie de guerrilla palaciega o en los alrededores de Palacio para imponerse a otros personajes, ¿no? Pero su torpeza radica precisamente en que él discute, en lugar de hacer una revuelta palaciega, lo que está haciendo es ir a las cámaras de televisión internacionales a criticar al alto mando ruso en plena guerra. Claro. Entonces, eso yo no sé cómo creyó él que iba a funcionarle, ¿no? Claro. Sobre todo cuando no es obvio que sus tropas sean más eficaces que las tropas regulares. Sí, pues, además hace algunos días que no oímos tampoco de muchos avances. Parece que incluso ese avance de pequeños metros parecía que se hubiera congelado un poquito, ¿no? Entonces... desde hace semanas están a punto de rodear Bakhmut. Y claro, todo el mundo presume que los ucranianos cuando Bakhmut esté a punto de ser rodeado van a evacuarla. Claro. ¿No? Pero el tema es que no lo han conseguido hasta ahora. Hasta ahora, efectivamente. Pasemos ahora a China, que efectivamente ha presentado un plan. ¿Cómo ves la acción de China, que está en estos momentos un poco, digamos, tiene un objetivo de, digamos, mantener a su lado a los europeos, su negocio, porque la economía ha sufrido bastante, la economía china, entonces tiene que preservar todo su comercio internacional. Entonces, por un lado tiene esa premura, pero por otro lado, claro, mantiene la relación con Rusia. Además se dice que ahora que Rusia depende cada vez más de China. No es que se esté convirtiendo en una colonia, evidentemente, pero sí cada vez más depende de China. Entonces está una especie de ballet donde tiene que maniobrar de manera pues bastante complicada, ¿no? Bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es que si China se atreve a lanzar una iniciativa de paz, no es porque sea un tercero neutral. Es todo lo contrario, es porque es el único país en el mundo que puede tener cierta influencia sobre Rusia, precisamente por lo que decías, por su dependencia creciente de Rusia, ante el hecho de que ya no puede obtener una serie de bienes que antes importaba de Occidente, como microprocesadores, y busca obtenerlos de países como India o China, y en segundo lugar porque ya no exporta gas y petróleo a Europa, y probablemente no vuelva a hacerlo, por lo menos no en las cantidades anteriores a la guerra, y por ende depende mucho más de mercados como China, además de que China declaró junto con Rusia que eran aliados, que su alianza no tenía límites. Sí. Pero precisamente por eso es que China puede tener una capacidad de mediación, no porque sea un tercero neutral, claro, sino porque es el único que puede presionar al agresor. Claro. Sin embargo, a ver, ya la respuesta de Rusia a la propuesta china hace que caiga en saco roto. La propuesta tiene cosas tan elementales como que se respete la soberanía e integridad territorial de los países. En buen romance eso quiere decir que Rusia se retire de los territorios que ha capturado. Claro. Pero Rusia no solo los ha capturado, los ha anexado formalmente y quiere que se reconozca esa anexión como condición para una negociación que dé una vía de salida de esta guerra. Claro. Ese no es un punto de partida en lo absoluto. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Lo mínimo que pide Rusia, que es el reconocimiento de la anexión de 4 provincias del territorio del otro, además de Crimea, que la anexión en 2014, es muy superior a lo máximo que estaría dispuesto a conceder Ucrania, que por ahora al menos sostiene que no va a ceder 1 centímetro cuadrado de su territorio. Claro. Entonces, si la propuesta china es razonable en su contenido, pero si las partes se hubieran atenido a ese contenido no habría habido guerra. Claro, sí, pues lógicamente. Y después el tema de lo que se llama el sur global, ¿no? En Occidente están preocupados porque es verdad que la mayoría de los países han condenado, ¿no? Condenado la acción rusa, pero algunos sí se han abstenido en estas votaciones de Naciones Unidas, como Sudáfrica, la India, y otros más por ahí, Sudán, en fin, una serie de otros países, pero ninguno está dispuesto a dar el paso que se les está, es obvio que la diplomacia occidental está presionando para que den un paso adicional, que es sancionar a Rusia, que obviamente de manera simbólica, e incluso en algunos casos aquellos países que tienen armamento ruso como el nuestro, pudieran también enviar, ¿no?, armas a Rusia. Hasta el momento parece que hay digamos que la visión que se tiene en el sur respecto de ese conflicto pues es totalmente distinta y lo ve, se ve algo como más bien un poco alejado, y además también tiene que ver por supuesto con
¿cómo llamarlo?, cierto resentimiento de parte contra Occidente, en fin. Por ahí la diplomacia occidental no ha avanzado mucho, ¿no? A ver, yo creo que Ucrania merece la solidaridad mundial. Lo que ha hecho Rusia es un acto de agresión sin justificación posible bajo el derecho internacional y además en el transcurso de esta guerra ha cometido violaciones sistemáticas contra los derechos humanos. Dicho lo cual, Occidente probablemente esté pagando las consecuencias de sus dobles estándares, ¿no? ¿Cuál es el principio que ha violado Rusia al anexar territorio mediante la guerra? El principio basado en el artículo 2, si no me equivoco, de la Carta de Naciones Unidas, que establece que no es aceptable la adquisición de territorios por medio de la guerra. Pero ese es el mismo principio que ha violado Israel desde hace más de 50 años en territorios palestinos ocupados. Cuando el tema en este contexto se plantea en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos pide que haya una declaración sin poder vinculante que puedan suscribir los 15 miembros, pero ni siquiera se atreve a aprobar una decisión formal del Consejo de Seguridad contra Israel mientras brinda todo tipo de apoyo militar a Ucrania. En el caso de Yemen, Arabia Saudita y en un inicio Emiratos Árabes Unidos, que ya se ha retirado del conflicto, pero Arabia Saudita ha básicamente destruido Yemen con apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Por lo menos al inicio, ¿no? Porque por lo menos al inicio. Hasta Biden. Sí. Biden, sí. Pero digamos, tampoco es que hayan aplicado sanciones contra Arabia Saudita. Durante la pandemia no permitieron que se levantaran los derechos de patente de las vacunas, cosa que hubiera podido ayudar a salvar cientos de miles de vidas en el mundo en desarrollo. Entonces, está lo de Irak también, que Estados Unidos invade Irak también, que es claramente violación de derecho internacional. Claro, entonces, cuando te piden que pagues ya estamos pagando un costo muy alto, elevación de precio de combustibles, aunque han vuelto a bajar, pero probablemente suban en lo que queda del año con la recuperación económica, elevación del precio de los alimentos, que por suerte también están bajando ahora. Ya estamos pagando un costo alto, hemos condenado la invasión, hay muy poco en términos prácticos que podamos hacer contra Rusia, aunque yo no vería mal que, digamos, aceptemos la propuesta, porque la propuesta era, si enviamos armamento de fabricación soviética a Ucrania, nos lo reponen con armamento norteamericano, moderno, no de última generación, pero nuevo, ¿no? Entonces, en principio convendría, pero claro, probablemente el cálculo haya sido, no queremos tampoco antagonizar a Rusia más de lo necesario. Entonces, yo comprendo las reticencias, ¿no? Lamentablemente, los inocentes pagan las consecuencias. En este caso, los ucranianos, que no tienen todo el apoyo que merecerían. Claro, sí, pues la historia, digamos, se cobra la revancha, digamos, ¿no? Ahora, volviendo un poco ya para terminar sobre lo que podría venir, pareciera que digamos, o bien Ucrania tiene una ofensiva exitosa en el sentido de lo que tú decías e inflige a Rusia una derrota muy importante que hasta podría, hasta cierto punto, desestabilizar a Putin, o bien consigue esto en los próximos meses, o bien lo que va a pasar es que van a haber las presiones muy grandes sobre Ucrania para que, bueno, llegue a un tipo de acuerdo que signifique incluso bastante sacrificio, ¿no? Yo creo que probablemente lo que se haga sea empezar con un cese al fuego, porque el tema es que no hay mucho que negociar. Si las partes no cambian su posición sobre el fondo de la cuestión, claro, una parte tiene toda la razón, eso no está en discusión. Pero si uno dice, yo no cedo un centímetro cuadrado, y el otro dice, reconoce que las 4 provincias que he anexado, además de Crimea, son territorio ruso, esas posiciones son, ya no hay, la brecha es tan grande que no queda claro qué podría hacer que se acerquen, salvo la perspectiva de una derrota de una de las partes. Yo todavía tengo mis dudas de que Ucrania pueda lograr eso, pero en todo caso, si alguien va a cambiar el curso de la guerra en su favor, me parece más probable que sea Ucrania. Mi temor ahí es una escalada por parte de Putin, no el uso de armas nucleares, como muchos sostienen, pero veamos Mariupol. Cuando uno ve escenas aéreas de Mariupol, es una ciudad completamente destruida sin utilizar armas de destrucción masiva, solo con armamento convencional. Rusia tiene la capacidad de causar un daño enorme a la infraestructura civil ucraniana como represalia a las derrotas que pueda sufrir en el frente.
Entonces, yo presumo que la presión va a crecer, sobre todo hacia la segunda mitad del año, pero el punto de inicio va a ser un cese al fuego. El problema con un cese al fuego es que no resuelve nada. Claro. Si no crea lo que se debe llamar un conflicto congelado, en donde como los temas de fondo no se han resuelto, las hostilidades pueden reiniciarse en cualquier momento. Claro. Pero digamos una negociación con qué agenda. Ucrania, ahora Zelensky es inmensamente popular, pero el día que Zelensky plantee la posibilidad de ceder territorio, eso puede colapsar, ese apoyo puede colapsar, ¿no? Claro. Y además, un cese al fuego que además significaría que las sanciones contra Rusia estarían todavía vigentes. Claro. Y la economía rusa, es verdad, no es que la economía rusa se haya derrumbado, pero evidentemente estas sanciones van golpeando cada vez más de a poco a Rusia. Entonces, claro, va a depender cada vez más de China. Y entonces cesa el fuego, pero Rusia es un país en parte destruido, no físicamente como en el caso de Ucrania, pero sí desde el punto de vista económico en parte, ¿no? Yo creo que el efecto de las sanciones va a tender a crecer con el tiempo, porque, por ejemplo, una de las razones por las que Rusia ha podido sobrellevar hasta ahora las sanciones es porque en previsión de sanciones en caso de guerra tiene un fondo contracíclico, fondo fiscal, contracíclico en este caso contra la guerra, sí. Muy grande, reservas internacionales muy grandes, de más de un tercio de la economía, pero eso es dinero que no, digamos, vas a ir gastando paulatinamente sin tener capacidad de reposición. Claro. Entonces, eventualmente se va a acabar. Claro. Y yo creo que mientras más dure la guerra, el efecto, claro, no va a ser nada comparable a lo que ha sufrido Ucrania, que perdió más de un tercio de su economía el año pasado. Claro. Pero la situación para Rusia va a tender a empeorar, entre otras cosas porque, por ejemplo, Estados Unidos ya no vende microprocesadores avanzados, ni empresas que fabrican esos microprocesadores con tecnología americana los pueden vender ni a Rusia ni a China. Claro. Pero Rusia no va a poder obtenerlos de China. Se dice, según la inteligencia occidental, que están canibalizando autos, electrodomésticos. Sí. Bueno, eso eventualmente se va a acabar, ¿no? Claro, eso se va a acabar. Claro, ahí eventualmente China podría comenzar a jugar un mayor papel, ¿no? En la medida en que, digamos, para presionar a Rusia, quién sabe, hasta de repente de estos bombardeos que tú decías que se pueden dar si China quiere avanzar en su plan pacificador, aun cuando esté del lado de Rusia, eventualmente también podría jugar un papel ahí. Es verdad que China dijo no queremos nada con armas nucleares, no queremos que se ataquen incluso las centrales nucleares de Ucrania, pero eventualmente podría en apoyo de esta idea parecer, digamos, el factor de la paz, presionar eventualmente a Rusia, incluso de abstenerse de bombardeos demasiado masivos, digo yo. Si yo fuera Xi Jinping, utilizaría mi capacidad. ¿Qué tanta capacidad de presión tenga sobre Rusia cuando está en juego el pescuezo de Putin? Claro. Es discutible. Pero si alguien puede tener capacidad de presión es China. Yo utilizaría esa posibilidad para negociar otros temas con Occidente, ¿no? Claro. Pero digamos, si China logra distender la relación en el plano comercial, ayudando a poner fin a la guerra, podría ser una situación en la que todos salgan mejor librados de lo que están ahora. Mientras se espera el tema de Taiwán. Ese tema no se va a resolver por negociaciones, pero claro, digamos, en el plano comercial China sí podría obtener concesiones, ¿no? Claro, sí pues, efectivamente. Muy bien, bueno, en fin, vamos a ver, la verdad es que al final no se ha producido lo que uno esperaba, que por el aniversario iba a haber pues una gran ofensiva. Bueno, obviamente se ha comenzado a dar, pero como tú decías, no han avanzado mucho, ¿no? Entonces, si ahora la gran ofensiva rusa da pena. Da pena, sí. Entonces ahora básicamente estamos a la espera de la supuesta ofensiva ucraniana, que todavía supongo que será de aquí a 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Que esa creo que tiene mejores perspectivas, aunque tampoco es claro que vaya a ser decisiva. Claro, efectivamente. Bien, Farid, gracias otra vez por haber aceptado la invitación. Y pues nada, estaremos al tanto, en la expectativa de lo que pasa en las próximas semanas. Gracias nuevamente. Cuando quieras.